Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestras jornadas de capacitación, nuestras charlas empresariales organizadas por la Escuela Latin Pyme y por la Fundación Unipymes. Ya estamos en la recta final de estas charlas empresariales. El próximo 18 de diciembre es nuestra última charla empresarial. Así que ustedes, si aún no se han registrado, los invito a que por favor se registren en cada una de las aulas. Hoy estamos acá reunidos para hablar de cómo despedir a alguien. Y estamos en compañía de Ángela Galeano, gerente comercial de LHH Recruitment Solutions, empresa del grupo ADECO. Ángela es administradora de empresas con más de 10 años de experiencia en firmas de consultoría, organizaciones sin ánimo de lucro y embajadas en Colombia y Estados Unidos. Ha liderado procesos de transformación de la fuerza de trabajo en diferentes industrias y sectores en Colombia, incluyendo compañías locales, multirregionales y multinacionales. Su trayectoria abarca desarrollo de talento, liderazgo, gestión del cambio, coaching, placement e intermediación laboral, apoyando a candidatos en su transición de carrera, así como en el proceso y logro de nuevas oportunidades laborales. Espero que este espacio de 45 minutos de presentación sea bastante nutrido para cada uno de ustedes y posteriormente la presentación de nuestra conferencista invitada daremos curso a una sesión de preguntas. Así que sean todos bienvenidos. Ángela, qué gusto tenerte con nosotros en estos espacios de capacitación con la revista Latin Pyme. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy pues vamos a hablar sobre un tema muy al lugar, muy relevante, que es sobre las desvinculaciones responsables. Mi nombre es Ángela Galeano, yo hago parte del equipo de LHH. Nosotros somos una firma de consultoría especializada en temas de reclutamiento, transiciones laborales y todo lo que tiene que ver con desarrollo y liderazgo. Les voy a compartir pantalla, cualquier inquietud, bueno, ahí la vamos gestionando. Me avisan, por favor, cuando vean mi... Ya estás empezando a compartir, sí. Perfecto. Listo. Y ya la puedes dejar full screen, por favor. Perfecto. Listo. Listo. A ver, yo pongo acá. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las desvinculaciones responsables. Esto es importante porque no solamente, digamos, en un proceso de despido, no solamente se impacta a la persona que sale de la compañía, sino también a quienes permanecen, que son de hecho los que más hay que cuidar, precisamente para mantener la productividad, bajar los niveles de incertidumbre y mantener como esa ventaja competitiva de las organizaciones. Entonces, el tema de los despidos o las desvinculaciones responsables tiene un impacto, digamos, muy integral, no solamente, como les digo, de la persona que sale, sino también de toda la organización, y de eso vamos a conversar hoy. LHH es una firma que ayuda a personas, equipos y organizaciones a encontrar el mejor talento a través de nuestro equipo de reclutamiento, a navegar el cambio, a fortalecer esa capacidad de cambio para que haya mejores líderes, desarrollar las carreras de las personas a nivel interno y acompañar también en esa transición a nuevos empleos. Somos una firma que tenemos presencia en más de 60 países, 27 oficinas en LATAM, y esto solo a modo de información, pues tenemos oficinas directas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, y en Costa Rica, Guatemala, Ecuador, que están bajo el scope de liderazgo de Colombia. Entonces, ¿por qué es importante tener un proceso de desvinculación responsable? Y esto, digamos que la estrategia de talento es lo que es la ventaja competitiva que tienen las organizaciones hoy en día. Cuidar a las personas, es importante cuidar a las personas en todo su ciclo de vida, desde el momento en que se contrata, en el desarrollo de su carrera y también en ese momento de salida. En la medida en que contamos con una estrategia de talento, pues vamos a tener mejores líderes, mejores carreras y mejores organizaciones. Acuérdense que es importante no solamente cuidar desde el momento en que sale la persona, sino también a quienes permanecen en la compañía. Y para eso, pues vamos a conversar un poco, les voy a compartir un poco sobre el mundo del trabajo en el que nos estamos desempeñando hoy en día y por qué es importante contar con una estrategia de talento para mantener esa ventaja competitiva. Hoy en día, digamos que hay 5 fuerzas o 5, sí, como fuerzas externas que están impactando la efectividad de los equipos y el desempeño de las organizaciones. Lo primero es que los trabajadores buscan conexión, habilidades, realización. Están en una
en un cuestionamiento constante entre me quedo o me voy, y más cuando hay procesos de cambio y reestructuración en donde se elevan esos niveles de incertidumbre, en donde las personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿será que yo estoy bien acá o con este cambio eventualmente también yo voy a estar impactado? Entonces, esto ya es un tema que está, incluso si no hay temas de cambio, y la invitación de las organizaciones es cómo están generando esas políticas de engagement y de mantener el bienestar precisamente para disminuir esos niveles de rotación. Estamos viviendo también en un entorno de mucho agotamiento. Se dice que esta es la nueva pandemia. Desde la pandemia precisamente han surgido nuevos términos como el burnout, el tema de la salud mental ya es una constante. Entonces, los líderes están hoy teniendo que liderar en un entorno de mucha volatilidad, en un entorno en donde tienen que mantener constantemente el bienestar de los empleados, pero también cumplir con retos y objetivos que cada vez son más desafiantes. Ángela, te voy a interrumpir un instante, si puedes Claro. darle ocultar en la parte inferior de tu pantalla. Listo. Exacto. Perfecto, muchas gracias. Lo tercero tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Los empleados están buscando, o digamos, los colaboradores van a ser tan fuertes como su líder también sea fuerte e inspirador. Entonces, en un estudio, por ejemplo, que hizo McKinsey, solo el 25% de las personas consideran que tienen un líder que es inspirador. Entonces, es importante también desarrollar esas habilidades de liderazgo precisamente para tener conversaciones difíciles, para promover e inspirar a los colaboradores a dar lo mejor de sí y lograr esa ventaja competitiva. Entonces, el tema del liderazgo siempre va a ser un tema clave que jalona la ventaja competitiva de las organizaciones. También las organizaciones deben prepararse para la inteligencia artificial. Vemos que cada vez se utiliza más, incluso en el último año, se ha como cuadriplicado o es 4 veces más el uso de la inteligencia artificial de lo que se hacía en el 2018. Entonces, aquí es importante trabajar en ese tema de upskilling, reskilling de las personas y buscar una estrategia de talento interno, es decir, tener mapeado el talento actual para poder identificar dónde están las brechas y poder conectar con esas habilidades que se necesitan para el futuro. Entonces, esto, como les digo, es algo que está ahí, son fuerzas jalonadoras del mercado que tienen un impacto, haya o no haya un proceso de cambio y de reestructuración, y se le debe poner más atención incluso cuando hay procesos de cambio a nivel interno. Entonces, a nosotros nos gusta resumirlo como la capacidad que tengan las compañías para contar con una estrategia de movilidad de talento, repensando la atracción y teniendo en cuenta también la marca empleadora, la reputación que tiene la compañía. Entonces, es importante que las empresas hagan una evaluación constante de la fuerza de trabajo actual. ¿Con qué cuento hoy? Y cuáles son esas capacidades que necesito desarrollar en las personas para poder hacer fit con lo que necesito para el futuro. Entonces, es tener una visión constante de con qué cuento hoy para lograr los objetivos de hoy, pero cómo estoy desarrollando a las personas para lograr esos objetivos estratégicos del futuro. Entonces, es importante que las compañías midan esa fuerza de trabajo actual, buscando ese fit para el futuro, lo cual requiere que estén constantemente desarrollando las carreras de las personas, como a través del fortalecimiento de habilidades técnicas que cada industria necesite, pero también el fortalecimiento de las capacidades blandas, ¿no? De liderazgo. Y, por ejemplo, se habla mucho de los líderes empáticos, de los líderes que motivan. Entonces, cómo también la compañía busca incrementar el compromiso de los empleados a través del desarrollo de habilidades técnicas y de habilidades blandas. Que los líderes también estén constantemente teniendo conversaciones de desarrollo con sus colaboradores. Y aquí hay una doble responsabilidad, es el líder que tiene esas conversaciones de desarrollo, pero también la persona que se prepara para dar lo mejor de sí, ya sea en su trabajo actual, en su empresa actual, o que si algún día sale de la compañía, pues esté preparado para esos cambios del futuro. Entonces, es un balance entre la iniciativa que debe tener cada persona y los espacios que da también el líder para tener esas conversaciones de desarrollo.
para lograr ese fit para el futuro. Cuando uno hace ese análisis constante de qué tengo hoy, qué necesito para el futuro, a veces voy a tener que necesitar de reclutamiento externo, para eso pues están los procesos de selección externas, o a veces también hay que dejar ir algunas personas, que es el tema del que vamos a hablar hoy, sobre desvinculaciones responsables, acompañarlos a través de programas de transición de carreras para que ellos encuentren un nuevo camino fuera de la empresa actual. Y esto es importante porque, o sea, digamos, esto resume cómo las compañías deberían tener una visión integral de la movilidad de talento para estar preparados para el futuro. Y para eso es importante también contar con equipos de alto rendimiento. ¿Por qué es importante tener equipos de alto rendimiento? Porque eso es lo que hace que las compañías mantengan esa propuesta de valor en el mercado. Y hay 3 aspectos que cada miembro busca cuando pertenece a un equipo. Lo primero es contar con un buen sentido de pertenencia, que uno se sienta parte de un equipo. Para esto, pues, se habla mucho hoy en día de la seguridad psicológica, de cómo los líderes deben mantener esa política de puertas abiertas, de dejar que la persona opine, proponga nuevas ideas, y eso es la base fundamental para que un equipo tenga confianza, y cuando hay confianza, pues se pueden lograr mejores ideas. Que haya un propósito común compartido y que también los equipos tengan una agilidad para adaptar los cambios en tiempo real, ajustar esa estrategia en tiempo real y poder estar renovando la propuesta de valor. Y es aquí, en esta parte de agilidad, donde es importante desarrollar esa capacidad de cambio organizacional de las personas. ¿Por qué les hablo de cambio? Porque un proceso de desvinculación es un proceso de cambio que va a tener un impacto en quienes se van, pero también en quienes quedan en la compañía. Entonces, hay unos hitos clave en el proceso de construir capacidad de cambio organizacional. Y acá recuerden que es hacer ese engranaje entre un equipo efectivo que tiene ese sentido de pertenencia, ese propósito, pero al mismo tiempo desarrolla esa agilidad de los líderes para liderar cambios, porque eso tiene un impacto en doble sentido, como les digo. Entonces, ¿cómo es un plan estratégico de cambio o transformación organizacional? Lo primero que hay que hacer es involucrar y comprometer desde el comité directivo. Y esto es algo que se tiene que estar haciendo constantemente. Entonces, ¿qué es construir capacidad de cambio? Es tener conversaciones constantes con los líderes, con los colaboradores, hacer sesiones grupales que es importante en momentos de cambio, cómo lo están percibiendo en la organización. Ya en esta época del año todas las organizaciones están construyendo ese plan estratégico a 2025. Entonces, tener esta capacidad de cambio pues inicia desde esas entrevistas individuales o esas conversaciones con los líderes. Generar o crear también comités o agentes de cambio para acompañar a las personas que de pronto son más resistentes en el cambio. Entonces acá es esa evaluación de la organización para entender, ok, quiénes dentro de mi equipo no necesariamente tienen roles de liderazgo, pero son influencers, como les digo yo, influencers, porque son personas que, aunque no son líderes, van a poder mitigar la incertidumbre que genera un proceso de cambio. Entonces aquí, hablando por ejemplo, de una reestructuración que puede ser masiva o de una sola persona, pues la planeación es súper importante para que en el momento en que llegue el cambio y se empiecen a elevar esos niveles de incertidumbre de las personas, de querer cambiarse de trabajo, de qué va a pasar conmigo, pues haya unas personas que estén capacitadas para poder mitigar esos procesos sí, como de miedo, de incertidumbre que se generan naturalmente en las personas. Por eso es importante tener esa comunicación constante con el equipo directivo, hacer un assessment y definir los acuerdos de esas personas que van a estar acompañando un proceso de cambio. Aquí a veces es necesario hacer un entrenamiento o formación técnica en gestión del cambio y brindando herramientas que permita mantener y elevar esos niveles de compromiso para manejar la motivación y la incertidumbre. Entonces aquí entran tanto empleados
como líderes. Entonces, se sabe, o todos sabemos, que la única constante es el cambio. O sea, el cambio es algo que siempre va a estar ahí y lo único sobre lo que nosotros tenemos control es sobre nuestra propia carrera. Entonces, nosotros lo que buscamos en el EHH, lo que les quiero compartir, es que se debe generar en los empleados, colaboradores, líderes, esas herramientas para que sepan que lo único sobre lo que tenemos control es sobre nuestra propia carrera, sobre cómo estamos gerenciando nuestra carrera y qué tan al día me mantengo yo para dar lo mejor de mí en mi trabajo actual, pero que si llego a salir, sepa yo qué está pasando en mi industria, en mi sector y muy rápidamente me pueda enganchar con otra compañía o con algo que esté aportando a mi propósito personal y profesional. Entonces, esto es generar capacidad de cambio, al final es compartir o generar esa reflexión de que lo único sobre lo que tenemos control es sobre nuestra propia carrera y que los cambios siempre van a estar ahí. Y eso ayuda a bajar los niveles de incertidumbre. Entonces, para eso, pues, contar con programas de fortalecimiento de liderazgo, monitorear los procesos de cambio, tener un buen plan de comunicaciones, esto es clave cuando hay un proceso de transformación y cambio, y planear y manejar los procesos de desvinculaciones responsables, que es el tema sobre el que vamos a profundizar hoy. Entonces, ¿qué es lo más difícil de hacer una desvinculación responsable? La forma como se lleva a cabo una desvinculación va a tener un impacto de 3 vías. Va a afectar no solamente a la persona que sale, sino también afecta a la reputación de la organización, también su capacidad para atraer y fidelizar el talento y también la productividad de las personas que continúan luego de ese proceso, quienes quedan en la compañía. Entonces, hay varios grupos de interés que participan en un proceso de cambio. Los líderes de la organización, que al final son también los responsables de dar esa noticia, las personas que se desvinculan y también quienes permanecen en la compañía, que he sido, digamos, enfática en esta conversación sobre quienes permanecen, porque al final lo que quieren las compañías o cuando se hace un proceso de cambio, reestructuración, puede ser por optimizar procesos, puede ser porque se incorporó un proceso tecnológico, porque la persona no, digamos, no hizo fit con la cultura o no cumplió con esos resultados estratégicos, pero siempre va a generar ruido cuando sale alguien de la organización, ya sea una sola persona o un proceso masivo. Y por eso la planeación antes, o sea, digamos, empezar a hacer un proceso de planeación juicioso antes de un proceso de notificación va a tener un impacto sobre todo en quienes permanecen en la compañía. Entonces, las reestructuraciones son procesos inevitables y tienen un enorme impacto en la vida organizacional. Después de que hay una reestructuración, se disminuye la satisfacción con el empleo en un 41% y también se disminuye el desempeño laboral en un 20%. Y esto es un estudio que tiene Harvard Business Review sobre las desvinculaciones, porque sí, impacta significativamente a las personas que se quedan en la compañía. Y también es una invitación para que las organizaciones estén revisando constantemente las reglas de atracción, retención y rotación. En un estudio que hizo McKinsey sobre el estado de las organizaciones y el estudio habla sobre las 10 aspectos o pilares que están transformando al mundo del trabajo hoy. Uno de ellos es que el 39% de las personas encuestadas, este estudio se hizo a nivel global con más de 3.500 organizaciones, y el 39% de las personas manifestaron quererse cambiar o estar dispuestos a cambiarse de trabajo en los próximos 6 meses. Y el número es mayor aún cuando son personas menores de 35 años. Entonces, es muy importante que las organizaciones estén constantemente revisando esas reglas de atracción, retención y rotación, porque dejar ir a un talento clave va a ser más costoso que tener que contratar a una persona nueva. Entonces,
cuando hay un proceso de cambio, de reestructuración, pues también hace que las personas empiecen a cuestionarse su estabilidad dentro de la compañía. Y también solo el 5% de los encuestados consideran que, y sobre todo los líderes, que a hoy tienen un equipo con las capacidades que necesitan para el futuro. Les hablaba antes de hacer esa medición constante entre lo que tengo hoy y lo que necesito para el futuro, pues resulta que solo hay un 95% de líderes que consideran que no tienen el talento adecuado para lo que se necesita para el futuro. Entonces es importante también trabajar en planes que permita cerrar las brechas de las capacidades de los empleados. Hay otro estudio que es muy interesante, que este es de Udemy, que dice que hoy en día hay tanta información y tenemos acceso a tantos portales de aprendizaje que las personas a veces no encuentran cómo ponerlas en práctica dentro de su organización, ya sea porque no hay un entorno que lo favorezca o porque no cuentan con un líder que los apoye. Entonces ahí es cuando empiezan a buscar irse a otro lado. Y estos datos se los comparto porque cuando hay un proceso de desvinculación, de cambio, pues es aún más importante poder comunicarle a las personas planes de desarrollo, o sea, lo importante que son, que es para la organización contar con este equipo después de ese proceso de cambio. Y para eso, pues también es importante planearlo con un mensaje central. ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos y qué se necesita? Entonces, venimos de constantes cambios, ¿no? Les decía, y todos lo vivimos, que hoy vivimos en un entorno muy volátil, de cambios muy rápidos. Estamos básicamente pasando de cambios hacia transformaciones. ¿Qué se considera una transformación? La transformación es la suma de pequeños cambios o de muchos cambios. Entonces, hoy en día lo que sí estamos viviendo en este mundo VUCA, ¿no? Que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo, es que esos cambios suceden muy rápido y que a veces son muchos cambios a la vez que los líderes tienen que gestionar y que hace que las compañías se tengan que transformar constantemente. Por eso necesitamos líderes fuertes, líderes que tengan buenas capacidades de comunicación, líderes que sean accountables, líderes inspiradores, pero también colaboradores que estén gerenciando su propia carrera, o sea, que tengan claro hacia dónde quieren ir y cómo pueden poner en función o digamos en beneficio de la compañía esas habilidades o diferenciadores y tomar el control sobre su propia carrera. Y esto hace parte de un liderazgo fuerte. Y es, claro, en momentos de cambio, las organizaciones no pueden prometer a las personas como, bueno, yo te prometo que ya este fue el cambio y que ya ustedes no van a salir. No, realmente no, porque hay muchos cambios que vienen sin planearlo y que las compañías tienen que ir reaccionando en función de lo que va pasando y de mantener la estrategia y esa ventaja competitiva de las organizaciones. Entonces, por eso los líderes fuertes son importantes y también empoderar a las personas para que se hagan cargo de su propia carrera. Se necesitan líderes que sean accountables. El 72% considera que el liderazgo con accountability es un asunto crítico del negocio, pero solo el 31% de los encuestados consideran que tienen un líder accountable. Eso fue un estudio que hizo el EHH sobre los líderes que se hacen responsables de todo el ciclo del empleado. Y la percepción que hay también cuando hay líderes, digamos, de primera línea fuertes y líderes de gerencia fuertes también, el compromiso es, o sea, digamos, hay un mayor nivel de compromiso cuando se nota un engranaje entre los líderes de primer nivel, o sea, gerentes generales y los líderes de gerencia media, que son los que le reportan a ese comité directivo. Empieza a bajar el nivel de compromiso en la medida en que haya una desconexión entre los niveles de liderazgo. Y por eso es importante. Y mantener altos estándares de desempeño en la compañía, pues hace que las empresas sean 800% más productivas. Este fue otro de los hallazgos de McKinsey, en donde se identificó que los líderes están caminando en la cuerda floja del talento. ¿Qué significa caminar la cuerda floja del talento? Es que los líderes, las compañías tenemos retos cada vez más desafiantes porque estamos en un entorno muy volátil, muy cambiante,
pero al mismo tiempo tienen que mantener el bienestar de los empleados precisamente para mantener la retención, para que las personas estén felices. Todos sabemos que si estamos en un entorno feliz, pues vamos a ser más productivos. Entonces, las compañías que mantuvieron altos estándares de desempeño, es decir, que tuvieron esas conversaciones de desarrollo, que hicieron evaluaciones de desempeño, que sabían en qué estaban sus colaboradores, fueron 800% más productivas que las organizaciones que no se preocuparon por mantener altos estándares de desempeño. Y una de las cosas que más se le dificulta a las personas naturalmente es tener conversaciones difíciles, enfrentar problemas, tomar decisiones difíciles. Entonces, tener una conversación de despido es una conversación difícil y hay que prepararla bien. Entonces, en un proceso de cambio y reestructuración hay varias fases que nosotros en el EHH recomendamos tener en cuenta. Lo primero es planear muy bien ese proceso de reestructuración, es decir, entender cuál es el plan de retiro voluntario, tener una matriz de comunicación, preparar guiones para la notificación de la población que va a estar impactada, cuál va a ser el minuto a minuto, preguntas y respuestas. Planearlo es digamos, la primera fase, ya sea para una reestructuración masiva o para despedir a una sola persona. Lo segundo es prepararse para esa notificación. Nosotros tenemos un taller de notificación exitosa que ayuda a que se unifique el mensaje. Acá, digamos, tener un plan de comunicaciones central es clave porque no queremos que se haga una notificación y que después esté otro líder o otra persona dando una información distinta frente a cuál es el motivo por el cual la persona está saliendo. Entonces, es súper importante tener un mensaje central, ya sea, como les digo, para un retiro masivo o para una persona. Unificar la actuación y el mensaje es clave para garantizar un trato digno y respetuoso y preparar a los líderes para que haya una coherencia y una cohesión frente al mensaje que se está transmitiendo. Luego de prepararlo, digamos que hasta aquí llega el día D. El día D es el día en que se notifica a los colaboradores impactados. Y ahí pues cada persona va a tener una reacción distinta, una preocupación distinta. Entonces el tema de contención emocional y canalizar mensajes y comportamientos es clave. Recomendamos acompañar con programas de outplacement y trabajar en un proceso o digamos en un proceso de revitalización para quienes permanecen en la compañía a través de programas de comunicación, entrenamiento a líderes y de un buen seguimiento a cómo está reaccionando la cultura organizacional frente a ese cambio que hubo. Tener también herramientas de seguimiento. Estos son los hitos clave o lo que nosotros recomendamos que se tiene que tener en cuenta cuando hay un proceso de cambio y reestructuración. ¿Cuáles son los objetivos al gestionar una transición? Preparar bien a los líderes para que puedan administrar estos procesos de cambio. Claro, el líder no solamente va a ser responsable de notificar a la persona, sino también de mantener el compromiso con quienes permanecen. O sea, hay como dos fases en un proceso de cambio. Es notificar el proceso de cambio primero pues a los impactados directamente y luego también a quienes permanecen en la compañía, precisamente para evitar esas conversaciones de pasillo. Brindar el soporte desde la cultura organizacional, esto tiene que ver con el mensaje central que se va a compartir, minimizar el impacto en la productividad de las personas que permanecen en la organización, manejar adecuadamente la incertidumbre que genera cada momento a cada uno de los públicos impactados, que les decía que eran 3, identificar y gestionar adecuadamente las resistencias y potenciarlas con las fuerzas a favor. Entonces acá no solamente va a ser esas resistencias que se puedan generar en la persona que está siendo notificada, sino también en quienes permanecen en la compañía. Y pues como les digo, también es importante que los líderes tengan esas conversaciones difíciles que por naturaleza es lo que más se nos dificulta. Lograr una asimilación temprana de los nuevos conceptos, valores, creencias, estructuras, demás elementos organizacionales redefinidos. Acá es donde empieza ya una labor. Cuando ya sucede el cambio, empieza una labor muy engranada de todos los líderes precisamente para como volver a compartir esos valores de la compañía en función de esa nueva estructura organizacional.
Y al final, pues es mantener y construir esa capacidad de cambio al interior de la organización. Como les decía, el cambio es la constante, lo único sobre lo que tenemos control es sobre nuestras propias carreras. Entonces, ¿qué están haciendo las personas de nuestra organización para mantenerse al día, aportar lo mejor de sí en la empresa, ya sea si están ahí o si no? Entonces, los empleados van a ser tan fuertes como su líder más fuerte. Y aquí, pues, hay una brecha. El 46% considera que podrían contar contar con sus líderes ante un eventual movimiento de carrera. O sea, solo el 46% consideran que cuentan con un líder accountable en los que pueden hablar de estos temas de desarrollo y cambio precisamente para mantener esos niveles de retención en el talento. Y el 76% de los líderes consideran que sus procesos de desarrollo son inadecuados. Entonces, aquí hay una brecha grande entre lo que tienen los líderes y lo que consideran que deben tener para el futuro, precisamente para gestionar estos procesos de cambio. Por eso hay 4 pilares del liderazgo que se deben mantener fuertes, que es el liderazgo personal, o sea, qué tipo de líder quiero ser, cómo quiero inspirar a otros, el liderazgo de personas, el liderazgo estratégico también, tener un pensamiento estratégico y mantener esos altos estándares de desempeño, que les decía que es súper importante para mantener la productividad de la compañía y mantener la ventaja competitiva. Entonces, la invitación es a que los líderes o que ustedes como líderes estén constantemente trabajando en estos 4 pilares de liderazgo que son clave en cualquier momento de cambio. ¿Cuál es nuestra opinión sobre la notificación exitosa? Y aquí ya entrando más en materia en ese momento de la conversación o ya el día de, que les decía, ya cuando llega el día de la notificación. Para casos masivos, nosotros lo que recomendamos es, primero, notificar a las personas que la compañía considera que son más fáciles, es decir, que van a aceptar ese mutuo acuerdo de manera más fácil y dejar para el final a los que puedan recibir con mayor dificultad la noticia. ¿Por qué recomendamos que sean primero los casos más fáciles? Porque, y acá les estoy hablando sobre todo de notificaciones masivas, porque cuando esa persona salga a contarle a sus compañeros lo que pasó, pues va a hablar de cómo lo trataron, de cómo fue la comunicación, y siempre es mejor dejar aquellos casos que tienen mayor dificultad para el final. ¿Cuáles son los casos que tienen mayor dificultad? Los que tienen, por ejemplo, fuero pensional o que tienen deudas con la compañía. Bueno, ahí ya cada empresa lo valida, pero es importante cuando es para procesos o cuando es una notificación masiva, priorizar cuáles son las personas que ustedes consideran van a aceptar ese mutuo acuerdo de manera más fácil y cuáles no, y dejar esas para el final. Entonces aquí el orden es importante. En general hay 3 aspectos que preocupan a las personas en el momento de desvincularse y es responsabilidad, o lo que recomendamos a las compañías es que tengan en cuenta cada uno de estos 3 aspectos, porque eso va a hacer que la persona firme de manera más fácil ese mutuo acuerdo. ¿Cuáles son esas 3 grandes preocupaciones? Lo primero es que la persona se va a preguntar por su estabilidad económica. ¿Qué haré para mantener mi nivel de vida? Es la pregunta que se hace, o digamos la primera pregunta que se hará el empleado. ¿Qué recomendamos o qué aspectos recomendamos tomar en cuenta para diseñar ese programa de retiro? Bonos de retiro que exceden las condiciones de ley. Digamos que en nuestra experiencia, pues cuando se hace un cambio, un proceso de reestructuración, lo que se busca es poder que la persona firme el mutuo acuerdo, ¿cierto? Como evitar que no sea sin justa causa o sin justa causa, porque además la ley solo permite un número de personas que se pueden despedir sin justa causa. Entonces, como se busca ese mutuo acuerdo, pues tener un bono de retiro que exceda las condiciones legales de ley, tener un programa de retiro anticipado, un bono de permanencia. Estas son algunas recomendaciones: facilidad en la gestión o cobertura de deudas y gastos inmediatos que tenga la persona, y asesoría en el manejo de recursos recibidos por el retiro. Esto normalmente pues lo hacen las compañías con sus firmas de abogados, pero pues acá es importante revisar caso por caso, y al final lo que queremos es pues lograr esa firma del mutuo acuerdo. Lo segundo, o el segundo aspecto que le preocupa a las personas, tiene que ver con la seguridad social y pensional.
la salud entonces acá la pregunta es, ¿y mi salud y mi pensión? Entonces, digamos, se puede brindar una cobertura económica para mantener la seguridad social durante la transición. Aquí normalmente las compañías ofrecen por algún tiempo esa cobertura, tanto en seguridad social como en los temas de salud. Entonces, facilidad para mantener seguros, pólizas de vida, salud, entre otros, por un tiempo, y asesoría para el manejo de estos aspectos. Y lo tercero es, o la tercera pregunta que se hace la persona es, ¿qué haré de ahora en adelante con mi vida profesional y personal? O sea, ¿y ahora yo qué hago? Esto pues se cubre con los programas de transición de carrera, en donde también es como lo manejo desde la parte emocional, cómo planeo mis recursos financieros en función de cómo está el mercado, cuánto tiempo más o menos me va a tardar en reubicarme, cómo manejo esos recursos financieros, cómo le voy a dar la noticia a mi familia. Aquí es donde entra en consideración los programas de transición de carrera y así se cubren como esas tres preocupaciones que les surgen a las personas y que al cubrirse va a facilitar la toma de decisión para que la persona firme ese programa de retiro voluntario o ese contrato de retiro voluntario. Entonces, los programas de transición de carrera refuerzan la responsabilidad social de la organización y demuestran que su compromiso va más allá del contrato de trabajo, es decir, demuestra ese compromiso de la organización de acompañar al empleado en todo su ciclo de carrera. ¿Cómo es la estructura de una reunión de notificación? Hay un comienzo en donde básicamente el líder o la persona que notifica pues va a compartir cuál es la decisión y cuál es la razón para la decisión. Esto tiene que ser un mensaje claro, un mensaje corto y es como la comunicación central que se va a mantener durante todo el proceso de entrevista de salida. Luego viene el medio, que es escuchar y responder, es decir, estar atento a cuál es la reacción de esa persona. Nosotros pues tenemos, por nuestra experiencia, sabemos cuál puede ser las distintas reacciones que puede tener la persona y cómo responder. Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros recomendamos es no decir cosas como te entiendo, sé lo que puedes estar pensando, porque en verdad no, uno no sabe y aquí la clave es escuchar y responder, pero siempre volviendo a ese mensaje central del motivo por el cual está saliendo la persona, ¿sí? No es un momento para prometer nada, no es un momento para, digamos, decirle a la persona que todo va a estar bien, no. Aquí se tiene que mantener una conversación muy profesional, formal, obviamente siendo empático, pero tratar de no decir cosas como te entiendo o de pronto se van a abrir otras posiciones y yo te aviso, no hay que evitar en lo posible como inflar o dar expectativas a la persona, sino simplemente lo que quiere en la persona en ese momento es tener una información clara, que acá ya se iría al final, sobre cuáles son los términos de la desvinculación, cuál va a ser su indemnización, qué se le está dando adicional, qué información sobre la entrega de su empleo y pues sobre el programa de transición de carrera si se ofrece. ¿Vale? Entonces, esas son como algunas recomendaciones generales y navegar como los sentimientos que pueda tener la persona en el momento de la notificación. Entonces aquí, por ejemplo, la persona puede estar enojada, en donde se siente herido, decepcionado, rechazado, que pierde el control. Y acá pues la recomendación es mantener la calma, escuchar y permitir que el colaborador se desahogue, no es un momento para discutir, no es un momento para ponerse a la defensiva y hay que siempre volver a los hechos, ¿sí? O sea, esto ya cada empresa pues tiene sus motivos, pero siempre hay que volver a ese tema central. Puede estar también el que busca una negociación, que está aturdido, que está incrédulo, que está atemorizado, entonces pues hay que mantener un tono serio, explicar los siguientes pasos. Puede tener pena, tristeza, entonces está preocupado, atemorizado, vulnerable. Puede también ser una persona más formal, que está controlado, reprimido, vengativo, estoico, que está silencioso, que está controlado, pasivo, paralizado, o alivio, optimista, sin temor, seguro. Aquí la recomendación general es permitir que la persona reaccione, escuchar a la persona,
ofrecer y responder preguntas, y aquí pues por eso nosotros recomendamos y acompañamos a las compañías a diseñar ese mapa de preguntas y respuestas y tener una matriz de comunicación clara para garantizar que la entrevista de salida sea lo más respetuosa posible. Por ahí dicen que a uno se le olvida lo que le dijeron, pero a uno nunca se le olvida cómo le hicieron sentir. Entonces, al final, tampoco se trata que la persona salga feliz, pero sí que haya un trato, digamos, digno y respetuoso en donde se esté compartiendo claramente el motivo de la salida, pero también cuáles son ese paquete de desvinculación que contiene. Esa claridad también es clave y es lo que las personas buscan. Nosotros en el EHH, desde nuestra experiencia, que pues acompañamos a ejecutivos y profesionales en su proceso de transición de carrera, por lo general las personas entienden el motivo por el cual están saliendo de la compañía, pero lo que más les duele es cómo lo manejaron a nivel de la notificación. Entonces, por eso planearlo es súper importante. Este es un ejemplo de cómo se debería manejar un proceso masivo de desvinculación. Entonces, primero, digamos, si es masivo, como les digo, es, por ejemplo, imagínense un cierre de planta, pues tiene que dar un mensaje central del gerente general que se puede hacer, bueno, por video ahora ya estamos volviendo más a la presencialidad, pero sí tiene que dar un mensaje central por parte de ese gerente en donde se comparte con las personas, reforzar ese mensaje ya a través de cada líder y notificar individualmente teniendo una estructura planeada y un minuto a minuto de cómo se va a compartir ese plan de retiro voluntario. En general, pues definir esas políticas, o sea, cómo se debería planear un proyecto, pues lo primero es definir las políticas para el manejo del cambio, cuáles van a ser los principios, las fechas, los hitos claves del proceso, qué asuntos van a cuidar desde la perspectiva organizacional y cuál es la matriz de riesgos, o sea, que pueda anticipar la compañía cuáles pueden ser las posibles reacciones de toda la organización. Recoger información de la población objetivo y plantear escenarios de paquetes de retiro, o sea, tener una matriz de información, pues cada caso es un mundo y aquí es súper importante revisar cada caso, qué se va a incluir, cuál es la realidad de esa población, de tal manera que haya una alta aceptación de esa propuesta de salida. Recomendamos también elaborar una matriz de comunicación para todo el proceso, o sea, desarrollar ese plan de comunicaciones internas que responda a esos principios de transparencia, coherencia, alineación de los objetivos y lograr unidad en el mensaje. Eso es súper importante porque no queremos mensajes dispersos por toda la organización que pueda elevar esos niveles de incertidumbre y por lo tanto bajar el nivel de compromiso y productividad. Definir también la logística del día D, o sea, el minuto a minuto, el día de la notificación, cómo se va a manejar cada entrevista de salida y establecer un plan de mitigación de cambio para quienes continúan en la organización. Entonces, cuáles son esas personas que van a estar más afectadas, cómo va a afectar su trabajo, cómo van a gestionar esos procesos de cambio a nivel interno. Y bueno, estos ya son como ejemplos del acompañamiento, del nivel de detalle que deberían tener las organizaciones al momento de notificar un proceso de salida. También pues recomendamos que esa carta en donde se explica el paquete económico de desvinculación sea lo más clara posible. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, bueno, esto es lo que la indemnización legal, lo que te estamos dando, o sea, que sea lo más gráfico, precisamente para facilitar esa firma del mutuo acuerdo. Y diseñar el minuto a minuto del día de la notificación. Entonces, a qué hora se va a hacer, cuál va a ser la actividad, cuál es el objetivo, cuáles son los prerequisitos y quién va a ser el responsable de cada etapa durante esa notificación. Entonces, para resumir, cuando hay un proceso de reestructuración o desvinculaciones responsables, se debe fortalecer las relaciones laborales, generar confianza en los procesos administrativos, contar con un mapa de talentos claves, altos potenciales, o sea, no es solamente desvincular, sino también tener un plan interno de cómo digamos, cómo va a seguir desarrollando las carreras de las personas. Hay que tener una estrategia de movilidad de talento, hay que incluir los beneficios dados por el retiro, favorecer la capacidad para gerenciar esa incertidumbre, o sea, que haya una cultura de construcción de cambio organizacional. Luego, antes es planear la reestructuración, entonces construir un mensaje unificado, cohesionar al equipo directivo, conformar el equipo de cambio,
planear la reestructuración y todos sus detalles y riesgos, incrementar esfuerzos de reubicación, definir los paquetes de retiro de outplacement que se le va a dar a los colaboradores. Y durante la transición es importante y revitalización, que es para quienes permanecen en la compañía, pues buscar mecanismos para disminuir la incertidumbre, notificación en cascada, es decir, después de que se notifica a las personas, pues ese líder también tiene que tener una conversación con su equipo directo que va a permanecer en la compañía, tener programas de transición de carrera grupales e individuales, herramientas para el manejo del cambio para líderes y colaboradores, cohesionar al nuevo equipo, nuevas competencias para quienes permanecen en la compañía, es decir, brindar o fortalecer las habilidades tanto técnicas como blandas, y después pues viene la transformación organizacional y el compromiso, entonces asegurar el funcionamiento de nuevos procesos, tener claridad, favorecer el avance cultural hacia la realidad deseada, administrar el impacto generado en el proceso, fortalecer a los nuevos líderes, gerenciar carrera para quienes permanecen y recobrar la confianza en el futuro de la organización. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir hoy desde el EHH. Ahorita me corriges, Cristina, vienen preguntas y respuestas. Voy a dejar de Así es, Ángela, muchísimas gracias por tu participación y por darnos como esa claridad en este tema tan coyuntural. Antes de dar curso a la sesión de preguntas, los invitamos cordialmente a que nos apoyen con la encuesta de esta sesión. Esta retroalimentación es muy importante para cada uno de nosotros, así que en breve les vamos a dejar en el chat el número de la encuesta para que ustedes nos apoyen con su opinión. El evento está siendo grabado, así que posteriormente ustedes pueden acceder también a cada una de las aulas en las cuales están registrados y revivir este evento. Allí también se subirá y se alojará el material de apoyo de nuestra especialista invitada. Entonces, hoy tenemos el código 221 para la encuesta de la jornada de la charla empresarial 221 y el enlace se los estamos dejando allí en el chat. Bueno, entonces, con relación a algunas preguntas que nos han llegado, si quieres, Ángela, ya puedes dejar de compartir para que nuestros participantes te puedan ver un poco más cerquita. Bueno, tanto a Carmen como a Seguridad Industrial, entonces ya les di alcance a su pregunta, la pueden revivir en cada una de las aulas. Nos llegó una pregunta, ¿qué es mutuo acuerdo? El mutuo acuerdo es ahí cuando se termina una relación laboral, puede ser terminación por justa causa, sin justa causa o por mutuo acuerdo. Entonces, normalmente cuando las compañías hacen procesos de reestructuración grandes, yo no me sé el detalle, pero hay como un límite que el gobierno te permite desvincular personas sin mutuo acuerdo, sin justa causa. Entonces, cuando es retiros masivos, lo que siempre las compañías buscan es que sea por mutuo acuerdo, o incluso cuando es para una sola persona, pues cuando es por mutuo acuerdo es más fácil porque no tiene un impacto en ese como canon de sin justa causa o con justa causa. Ok. Y entonces ahí Alejandro nos pregunta, ¿cómo dar el debido manejo a las desvinculaciones por mutuo acuerdo? ¿El debido manejo? El debido manejo a la Claro, ahí es una negociación, o sea, es un poco lo que les decía durante la presentación, es planear muy bien ese proceso de desvinculación, teniendo en cuenta que cuando una persona sale de la compañía o le dan esta difícil noticia, le preocupan tres cosas. Lo primero es el tema económico, para lo cual está la indemnización, más otro incentivo que le quiera dar la compañía precisamente para facilitar esa firma por mutuo acuerdo y que no sea con justa causa o sin justa causa. Claro, existen casos en los que tiene que ser así, pero lo primero es cuidar el tema financiero. Entonces, desde el manejo, pues asegurar que hay ahí una claridad en función de cuánto está recibiendo financieramente la persona. Lo segundo que le va a preocupar es el tema de la pensión y de la salud. Entonces, ahí también es negociar o que la compañía lo tenga en consideración para ese momento
de la notificación y es si lo va a apoyar o no con un tiempo del tema pensional o de la salud. Y lo tercero que le preocupa a la persona va a ser, ¿y ahora yo qué hago? Entonces también pues la recomendación para manejarlo es que se acompañe a través de programas de outplacement para que la persona pueda tener ese acompañamiento y un plan que le permita salir o firmar ese contrato, esa carta de salida con mayor tranquilidad. Perfecto. Una pregunta de Kelly Grace. ¿Qué pasa si solo se le dice que el motivo de retiro es por terminación del contrato sin otro motivo? Está bien, o sea, la compañía tiene todo digamos, la potestad de terminar el contrato según su consideración. Ahí lo que les recomendamos igual es planear muy bien esa entrevista de salida, entender de pronto cómo es la personalidad de esa persona para adaptar la comunicación y siempre irse al mensaje central, que en este caso es terminación de contrato. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual termina el contrato? Y siempre irse a ese mensaje central de la salida sin tener que, o sea, digamos, sentir la necesidad de calmar a la persona o prometerle cosas, que eso es lo importante en estas notificaciones de salidas, es que la persona tenga claridad de lo que está pasando, cuánto va a ser su paquete de retiro y ya. Perfecto. Jenny, en un contrato a término fijo que ya el empleado sabe que termina el 30 de diciembre, ¿qué se aplica en este caso? ¿En un contrato qué, perdón? A término fijo. Sí, en ese caso es igual, o sea, tener la entrevista preparada de que su contrato ya es a término fijo, no va a ser renovado y en ese caso pues ya no incluiría los temas adicionales de salud, pensión, financieros, pues porque ya se sabía que su contrato era hasta un cierto tiempo. Perfecto. Yurley, ¿cómo dar manejo de desvinculación al personal obrero que a veces toca terminarles el contrato el mismo día por temor a que se les avisa con tiempo, puedan buscar accidentarse o llevarse algunas cosas para casos puntuales? Sí, y de hecho la recomendación para ese nivel ¿Sí? es notificar el mismo día y hasta hoy trabajan. O sea, normalmente no recomendamos, ya cada empresa tiene su manejo, pero normalmente las notificaciones se dan el mismo día y la persona trabaja hacia ese mismo día. Y se maneja igual, teniendo en cuenta esas tres preocupaciones. La compañía ya ha preparado previamente cómo va a mitigar esos procesos o esas posibles reacciones que tenga la persona. Y siempre hay que volver al tema central de cuál es el motivo por el cual sale, y en esos casos ser muy claro, hasta hoy trabajas, esto es lo que va a pasar, o sea, esa claridad es súper importante, pero digamos que no es inhabitual o que una persona trabaje hasta ese mismo día, eso es normal. Perfecto. Las personas que me están preguntando en el chat cómo pueden acceder a la presentación, a las memorias de este evento en cada una de las aulas donde ustedes se han registrado, pueden revivir y pueden también tener la presentación de Ángela, nuestra invitada del día de hoy. 221, el código para la encuesta, para que por favor nos apoyen diligenciándola. Bueno, continuamos con otro par de preguntas. Vamos con, a ver. Hay varios comentarios acá. Vamos con Marta Isabel. ¿Cómo se negocia el pago de un préstamo sin intereses que debe hacer un empleado que se desvincula? La verdad, esa información es mejor manejarla con los abogados. Aquí normalmente en estos procesos de cambio se prepara se revisa cada uno de esos casos que son muy particulares y se revisa con los abogados. Ahí sí no tengo una respuesta única. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué recomiendas para terminaciones en periodo de prueba y qué mecanismo podríamos usar como empresa para que estas terminaciones sean objetivas y que realmente se basen en el desempeño del colaborador y no por conceptos personales del jefe inmediato? Esa pregunta es súper interesante. Mira, ahí bueno, primero pues existe la claridad desde el principio que la persona está en un periodo de prueba. Claro, a veces esos decisiones de si continúa o no dependen mucho de la opinión subjetiva del líder
principal o del líder al que le reporta a la persona. Y ahí lo que nosotros recomendamos es usar assessments o otras pruebas que permita evaluar el desempeño de una forma más objetiva. Entonces ahí pueden ser las pruebas 360 o contar con herramientas que permita a la hora de tomar una decisión, poner como comparar la opinión del jefe versus el desempeño, los resultados y contar con una metodología más estructurada de planes de sucesión, mapas de talento, que te permita contar con argumentos para tomar la decisión de continuar o no con una persona. Pero suele pasar mucho, ¿no? Que el desarrollo de las personas sea con opiniones subjetivas de los líderes. Ok. Vamos con Yolima. Si el despido es con justa causa, donde no hay estos pagos, ¿cómo se maneja? Si es con justa causa, se maneja igual, o sea, ya claro, acá ya la conversación cambia, ya el tema central de la desvinculación no es por optimización, o bueno, sino que ya esa justa causa sería el mensaje central sobre el cual va a girar en torno a la entrevista de salida, y ahí ya ese mensaje es lo que hay que volver siempre cuando uno tiene esa conversación. A mí me gusta a veces comparar esto, obviamente guardadas las proporciones, pero cuando uno llama a hacer una queja o algo en Claro, Movistar, siempre vuelven como un mensaje central y el notificador tiene que hacer esto, o sea, volver al motivo por el cual se está acabando el contrato sin caer en la tentación como de prometer cosas o de hacer sentir bien a la persona, sino en estos momentos lo que la persona más quiere es tener claridad y que esa información se brinde de manera respetuosa, y digna y organizada. Ok. Alianza solidaria. Si el contrato tiene tiempo de término definido, ¿se debe pasar aún así oficio de notificación de terminación? No sabría responderte tampoco esa pregunta. Esos ya son temas más legales que se revisa con los abogados. Perfecto. María del Pilar, si un líder no está preparado para un despido, pero le toca recursos humanos, solo tiene información que cumplió con lo que esperaba, pero pienso que el líder es quien debe informar al colaborador. Ese es un comentario que nos hace María del Pilar. Totalmente. Aquí nuestra recomendación es siempre que sea el líder el que notifique al colaborador. Esto no es función de recursos humanos. Lo que tienen que hacer recursos humanos ahí es brindar herramientas a los líderes para que estén preparados el día de la notificación a través de eso, de programas o de talleres que les dé herramientas a los líderes para que se sientan tranquilos y tienen la capacidad de tener esa conversación difícil. Por eso les decía que una de las cosas más difíciles de los líderes es tener conversaciones difíciles para todos los temas, pero se logra estando preparado. Entonces, más bien la labor de recursos humanos es ahí darle herramientas al líder para que pueda tener esa conversación de salida, y sí recomendamos que sea el líder el que notifique a la persona, y ya después recursos humanos apoya en temas de contención emocional o todo lo que, pero el colaborador siempre va a agradecer que sea el líder el que le informe. Perfecto. Cecilia, ¿se puede despedir o dar terminación a un empleado delante de todos los compañeros? No, pues, o sea, y lo ideal es que No es sea legal. en privado, sí, siempre en privado. A veces cuando son retiros masivos, pues lo que nosotros recomendamos es notificar de manera general. Ahí debería estar el gerente general o en donde explique muy bien por qué se está tomando la decisión, y después se les explica a ellos: vamos a tener una conversación individual con cada uno de ustedes en este espacio, y ahí ya se explica individualmente. Pero cuando son muchas personas sí se recomienda tener un mensaje central a todos los impactados y después conversar individualmente con cada uno de ellos. Perfecto. Claudia, por lo general, cuando hacen un despido no masivo, se hace en el mismo día, casi al finalizar la jornada. ¿Qué es lo recomendable o en qué momento? Esto es como terminar con un novio. No hay un momento perfecto, depende mucho del momento de la organización, pero, o sea, es difícil decirte cuál es el mejor momento. Cada organización tiene su propia cultura, es un mundo, y va a tener que ver también con temas contables, pero no hay una respuesta, no hay como un momento adecuado para esta conversación difícil. Lo que sí recomendamos es
planear bien las cosas que están bajo nuestro control, que es esa comunicación responsable, planear bien, darle claridad a la persona, no importa en qué momento se da, pero pues también tener en cuenta cómo va a salir esa persona, comunicarle a sus compañeros, todas esas cosas se tienen en cuenta y por eso les hablaba de los 4 momentos, que es el antes, durante, sí, el antes, que es la planeación, el durante, el después y ya el darle continuidad a la revitalización y a apoyar a las personas a mitigar la incertidumbre. Perfecto. Julio César, ¿quién es el encargado de dar esta información? ¿Esa notificación es por escrito, verbal? ¿Cómo se guarda evidencia de ello? No, la evidencia es la firma del mutuo acuerdo o de la carta de salida con o sin justa causa y la recomendación es que se haga pues de manera sincrónica, ojalá presencial, sino pues virtual. Pero hay que planear todo, o sea, si por ejemplo es virtual, entonces cómo voy a planear que la persona me lleve los equipos o si va a ir alguien a su vivienda a recoger las cosas, o sea, el tema de la planeación es la clave. Ok, perfecto. Y creo que con esa respuesta nos das alcance a la última pregunta de la jornada de Jenny Molina. ¿Cómo podemos generar una buena experiencia al momento de retirar un empleado que no se sienta mal al momento de pedirle su PC, celular corporativo, cambio de claves, etcétera? Ahí, o sea, hay que recordar que una entrevista de salida, pues no se busca que la persona salga feliz, va a ser un momento difícil. Lo que sí está bajo nuestro control es ese manejo respetuoso. Entonces, pues, tener esa organización de entregar el PC y todo eso, pues, para no sentirse mal, lo más importante es darle claridad a la persona y tener muy bien planeado cómo se va a recoger el equipo, si lo lleva a la oficina, lo que les decía, o sea, el tema de la planeación y de tener ese minuto a minuto es la clave. Perfecto. Bueno, pues Ángela, demasiado Bueno, interesante esta conversación contigo. Así que a LHH, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Ángela, muchísimas gracias por habernos hecho tan ameno este tema en las charlas empresariales que tiene la escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes para cada uno de ustedes. Ángela, muchas gracias. a ustedes muchas gracias. Bueno, les recuerdo que la encuesta que tenemos para hoy con el código 221, para que por favor nos apoyen con su opinión, la participación es muy importante para cada uno de nosotros para generar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. La próxima cita es el próximo miércoles 18 de diciembre. Les reitero que es nuestra última charla empresarial de toda esa franja, de toda esa programación académica que hemos desarrollado con ustedes durante este año 2024. Un excelente tema, excelentes invitados. Así que muchísimas gracias a nuestro conferencista, a Ángela, a todos ustedes y a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad.